Wow. Saludos amigos de Al Filo, bienvenidos una vez más a su programa, el informativo de todos los fines de semana. Ya lo dije, Al Filo, esta semana como toda semana, importantes informaciones. Tenemos el día de hoy un invitado especial para hablar de economía y un pequeño debate entre PRM y PLD. Pausamos y venimos con los comentarios. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Wow. Saludos, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana es una semana muy cargada. El primer comentario que tenemos en el día de hoy versa referente al anteproyecto de presupuesto que se presentó en el Palacio, más bien en el Congreso Nacional de la República, donde el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, le entregó formalmente el anteproyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Un presupuesto general de la nación que sobrepasa los 1.000 millones de pesos, unos 137 millones de pesos, el billón de pesos, el billón, como le dicen los americanos. Miren, yo entiendo que este proyecto, esta pieza, es una pieza que debe ser estudiada y debatida en el Congreso Nacional, ya que tiene muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un presupuesto general de la nación en medio de una crisis sea tan grande? Yo entiendo que con un déficit proyectado de un 3% del PIB, hablando de más de 300.000 millones de pesos, eso es demasiado. Yo entiendo que el presupuesto debe ser un presupuesto un poquito más delicado, un poquito más cauteloso, que responda un poquito más a la realidad del pueblo dominicano y que no comprometa tanto el erario público. Un déficit, eso quiere decir entonces que esos 300.000 o 400.000 millones de pesos tendrán obligatoriamente que ser buscados en préstamos. Y ya el gobierno actual buscó 4.300 millones de dólares en préstamos, por lo cual no vemos factible que se tome tanto dinero prestado. Entonces, si bien es cierto que hay partidas, por ejemplo, como el metro, yo no creo que aquí existan condiciones para tú comenzar a desarrollar una segunda línea de metro en medio de esta pandemia. Unos 25.000 millones de gastos sociales. Sabemos que Abinader se comprometió a dar la doble, independientemente que hace una promesa de campaña. Aquí no hay condiciones para dar una doble, porque no están las condiciones dadas. Yo creo que dentro de todo esto, la parte esencial que veo muy bien es una partida especial que se está hablando de alrededor de unos 20.000 millones de pesos destinados para las pymes. En buena hora, y ojalá que este presupuesto sea debatido en el Congreso y que salga lo mejor y que el PLD, la Fuerza del Pueblo y todos los que están ahí también sirvan de contrapeso para que salga lo mejor. Otra noticia también que fue tendencia, más que una tendencia, una super tendencia en las redes sociales es la posibilidad de añadir un 3% a las compras internacionales, llámese con el uso de la moneda dólar a través de los medios digitales. Esta noticia prácticamente ha trastornado por completo la sociedad, principalmente esta clase media que más usa estos servicios digitales como son Netflix, como es YouTube, como es Spotify, Uber y otras plataformas que con esta medida serían también grabadas. Adicionarle que también si usted
consume o compra a través de Amazon, eBay, Alibaba o cualquier otra plataforma de e-commerce del mundo que se compran en dólares o en euros, pues usted estaría también pagando adicional a lo que ya paga un 3%, un 3%. Esta medida ha consternado por completo a la sociedad y nosotros esperamos que el gobierno actual de Luis Abinader pueda contemplar quitar o eliminar este impuesto de un 3% que es impopular. Además que en medio de una pandemia donde la gente se está quedando en su casa, el tú pedir o cargar con un 3% adicional estos servicios es prácticamente complicarle la vida, la existencia a las personas que están usando este servicio. Imagínense usted que llega a su casa y usted usa el servicio de Netflix, ahora tendría una carga de un 3% adicional. Es muy probable que muchas personas también comiencen a retirar estos servicios digitales. Ojalá que el nuevo gobierno, yo entiendo que finalmente no creo que pase porque la sociedad se ha revolteado. Y cuando una sociedad se empodera de un tema es muy difícil que un gobierno de turno, y más este de Luis Abinader que está prácticamente comenzando, se tome a la ligera y lo imponga por encima de todo el mundo en este proyecto de presupuesto. Hay prácticamente una mini reforma fiscal. Ojalá que todo esto pueda ser contemplado y que la clase media no sufra de manera tan drástica este choque de un 3% para complicarle la vida y la existencia. Wow. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Wow. Amigos de Al Filo, estamos aquí en el día de hoy. Tenemos un pequeño panel con dos jóvenes prominentes, uno del PLD y uno del PRM. Con ellos vamos a conversar sobre toda la panorámica de la República Dominicana, las perspectivas del nuevo gobierno y todo lo que ha pasado en estos 47 días, 47, 48 o 49 días que tiene el nuevo gobierno. Bienvenido al joven dirigente nacional del PRM, Willy Pérez, al igual que el joven dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana, José de la Cruz, de Santiago. ¿Cómo están ustedes? Willy. Saludos a la Jara. Bueno, saludos a todo el público. Ustedes saben que esto todo es medio improvisado porque estamos explorando algunos sistemas. Así que comienzo a hablarle y saludo a toda la audiencia que sintoniza este interesante programa y esperamos hacer una tertulia momentánea aquí, ¿verdad? Con los compañeros de Santiago, que estamos aquí de este lado en Santo Domingo, y con el compañero La Jara, que siempre está conectado en el país completo. Muy bien. José. Saludos, Feli, hermano. Gracias, de verdad. Pues ya finalmente pues te decidiste hacerme parte de tu programa, aunque sea por esta vía, obligado de verdad por el coronavirus, porque soy un fan de tu programa desde el inicio. Veo siempre los bumper, lo que viene, y siempre hay algún tema interesante de interés nacional e internacional, y la verdad que qué complacido que finalmente miraste para el Cibao. Para Santiago. Willy, la verdad. Sí, para Santiago. José, déjame decirte que nosotros pues somos mal agradecidos porque deberíamos tener más presencia de personas de Santiago, porque este programa en Santiago me dicen que los domingos a las 11 de la mañana es un toque de queda.
La Sí, es barbería, verdad, el colmado, es que donde verdad. quiera que usted mueve, Es, tiene el programa ¿verdad? puesto. Inclúyeme a mí, por favor, es verdad. Y saludo, Willy, de la verdad que un placer. Tenía muchísimo tiempo que no te veía. Nos conocemos desde las andanzas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la dirigencia estudiantil, y la verdad es pues que ya hemos crecido y quizás madurado, y pues por aquí estamos. La Muy verdad es bien, que muchas entonces, señores, gracias. miren, comenzó el gobierno de Luis Abinader, finaliza el gobierno de Danilo Medina. Un primer mes bien tortuoso, con muchas dificultades, Willy, problemas con la prensa, además de un presupuesto general de la nación por más de $1 billón, pero con cierta característica de una mini reforma fiscal. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, yo entiendo que se están haciendo ajustes. Tú comenzabas a decir, hablaste de la comunicación. Creo que la comunicación debe mejorarse un poquito del Palacio porque hay como un síntoma de distorsión. Sin embargo, eso es el mismo proceso que estamos viviendo de poder readecuar, ¿verdad?, lo que es la comunicación fluida con la prensa, con el pueblo dominicano y un enlace con lo que se piensa desde la presidencia. Yo entiendo con relación al presupuesto que tampoco es apresurado y es prudente. Lo único es que nosotros, los dominicanos, siempre lo hemos dicho desde el gobierno anterior y ahora que estamos en nuestro gobierno, los impuestos no son buenos para nadie. Ahora bien, hay que ver cuáles son las condiciones que el presidente va a plantear si finalmente establece una reforma monetaria, una reforma para que se pueda recaudar los 21.000 millones de pesos que se están planteando. Entonces hay que ver cómo viene ese tipo de reforma o si el presidente ya tiene establecido una recaudación donde no implique imponerle impuestos al pueblo dominicano. José de la Cruz, tu perspectiva de este primer mes de gobierno con todo el paquete que ya hemos evidenciado. Fíjate, desde que Firulai pasó por el medio del señor presidente, ya ustedes saben quién es Firulai, aquel perrito, ¿verdad?, de las redes sociales, que pasó, entonces que se le cayó la banda. Entonces desde ahí ya tú sabes qué iba a pasar. Fíjate, los préstamos eran buenos, eran malos cuando estaba el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana y era el presidente Danilo Medina que lo tomaba. Las grabaciones, los impuestos eran malos siempre y cuando lo hacía el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nos levantamos con la noticia de que se va a grabar un 3% a la compra por el internet, que el sueldo de Navidad pues también pues se cobrará impuestos, algo nunca visto en la República Dominicana. Un gobierno que ya lleva préstamo superior a lo que un gobierno alguno ha tomado en sus primeros meses y quizá años. Un gobierno donde ya te está hablando de reforma, cuando criticaba tanto los préstamos, pues yo creo que no vamos por buen camino. Creo que la República Dominicana aún estamos en una luna de miel, aún lo que llevamos, aunque parezca largo, lo que llevamos es un mes y tanto del gobierno del PRM y definitivamente pues no se ha visto que ese gobierno tenga un plan de gobierno como lo tenía el presidente Danilo Medina y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que lo que nos espera a nosotros a partir de enero va a ser algo funesto para la República Dominicana. Definitivamente, pues hay una crisis que producto del COVID, del coronavirus, pero todo va a depender el gobierno, el manejo que tenga un gobierno de una nación determinada para enfrentar esta crisis. El presidente Danilo Medina iba bien, lo iba haciendo bien, llevaba la cosa controlada, guardó pan para mayo, pero todo indica que el presidente Luis Abinader pues no se dedicó a hacer un plan de gobierno, no se dedicó a estudiar la idiosincrasia de la República Dominicana, no se dedicó a estudiar lo que hay que hacer cuando usted llega a Palacio, de tal manera que todavía no se ha sentado a gobernar, solamente pues está figurando mucho.
Y Sí, José. lo que viene te auguro yo como financiero, te digo que lo que viene va a ser desastroso en la República Dominicana. Sí, Willy Pérez, el Sí. PRM llega al gobierno con una situación nunca antes vista, que hacía más de 100 años que no teníamos una pandemia de este tipo. Lógicamente eso le pone a gobernar en un escenario desigual frente a otros gobiernos. ¿Cuál es tu opinión del manejo de la crisis de la pandemia que ha tenido hasta el día de hoy Luis Abinader y el gobierno? Sí, te iba a decir, Jara, que las expresiones de nuestro amigo José se ven como tremendistas, porque calificar o proyectar un gobierno de Luis Abinader que apenas tiene 40 días, proyectarlo de esa manera, uno dice, wow, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Será que estamos viviendo en otro planeta, que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando? Creo que no. Perdón, Willy, Que es que en así, 40 días ya ha tomado más préstamos no, que otro pero no, pero gobierno escucha, en lo que él no, lleva no, Sí, pero gobernando. vamos a hacerlo en orden, José. Vamos a permitir que Willy responda y tú luego puedes ripostear entonces. Adelante, Muy Willy. bien, sí, muy bien. el asunto es que ninguno de los presidentes, tú bien lo decía la cara, de 100 años para acá, ha recibido un país como lo recibió el PRM ahora y Luis Abinader, en medio de una pandemia donde todo el sacrificio ahora mismo empuja a salvarle la vida a los seres humanos, que está por encima de todo. También recordar, por ejemplo, nosotros tenemos una ley ahí de 16 del 2002, que en el artículo 222 hay algunos impuestos que no se están aplicando y que eso también debemos analizarlo. O sea, ¿qué nosotros debemos hacer para que las recaudaciones del PIB vuelvan a subir y no caigan como hasta ahora la tenemos por la falta de turistas, por la falta de lo que usted le quiera poner, por el arrastre que trae la pandemia y que evidentemente nos ha puesto en una situación compleja? Un país que depende, y usted lo sabe, y todo el que nos ve lo sabe que es así, depende de otros países para poder manejar lo que es, bueno, y repito, el turismo, que usted sabe que eso, el PIB vive del turismo, las ventas al interior y la compra también, que hacen recaudaciones al gobierno, también se han caído. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader está enfrentado ahora a la mayor crisis que hemos tenido en la República Dominicana. Y en un mes de gobierno nosotros no podemos ser tremendistas de llevar a la horca las ejecutorias y los planes que lleva Luis Abinader. De planes, sí, claro que hay un plan. Ahora, todo debe cambiar, porque el plan no se hizo pensando en la pandemia. Cuando la pandemia entra a partir de enero, que el presidente más la manejó, cuando entra a partir de enero, entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero recuerde que estamos en medio de una campaña política, aunque el PRM tiene un equipo para trabajar ese tipo de acciones y reformular la propuesta que se le llevaría al pueblo dominicano, no es suficiente, el tiempo no es suficiente para nosotros readecuar eso que Luis Abinader y el PRM estaban pensando antes de la pandemia. Pero usted puede estar seguro que lo que Luis Abinader ha demostrado y está demostrando es que va a ser un presidente contundente para resolver los problemas de la República Dominicana, no importando que estemos en medio de una pandemia. Y eso se ve con los cañeros, más de 20 años solicitando una justa pensión, y en este mes de octubre van a recibir esa pensión de mano de Luis Abinader. O sea, está diciendo que tiene control pleno de lo que es la economía de República Dominicana y de dónde va a salir el dinero para resolver esos temas que nosotros tenemos pendientes y que venimos arrastrando, y que somos vergüenza nacional por esas cosas mínimas que no se han podido resolver en 16 años. Sí, a propósito de dinero. Sí, a propósito de dinero. Y, A propósito de dinero, José de la Cruz, vemos que en el primer mes del ejercicio de gobierno de Luis Abinader se han tomado 3.800 millones de dólares en préstamos y luego unos 500, traducido en pesos. Estamos diciendo que son unos 5.000 millones de pesos diarios prácticamente. ¿Cuál es tu valoración sobre estos préstamos? Habrá una alza del dólar inevitable, totalmente, y por eso digo, no soy tremendista, simplemente que en un mes ha habido una avalancha, un descontrol desmedido de aprobación de préstamos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de aclarando ante la sociedad, cosa que ellos exigían
cosa que ellos exigían, de manera que cuando el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, el Producto Interno Bruto te crecía todos los años y era el más alto de América Latina, pues la oposición decía que se lo estaban inventando. Pues entonces yo no entiendo cómo es que ahora no dicen que hay un invento, que simplemente hay una pandemia. Ya el presidente Luis Abinader dijo que es insostenible seguir sustentando el subsidio que le dan, el tema de quédate en casa, para ti y todos esos programas sociales que el presidente Danilo Medina pues encabezó. Entonces, cuando todas esas personas dejen de recibir ese subsidio, yo quiero saber qué va a hacer el presidente Luis Abinader cuando no ha tenido la capacidad de presentar un plan económico en la República Dominicana, pero tampoco ha tenido la capacidad de presentar un plan para reducir el tema de la pandemia. Tú me pones a mí un toque de queda a las 9 de la noche, pero ya qué sentido tiene un toque de queda a las 9 de la noche, pues no te va a reducir ningún tipo de pandemia. Los préstamos, obviamente, que están tomando, pues obedecen a que deben de alguna u otra manera, pues salir del tema que están metidos y lo que ellos saben que les espera cuando los fondos que el presidente Danilo Medina anunció que le dejaba a Luis Abinader para que siguiera subsidiando todos esos programas sociales. Muy bien, de manera sí, muy bien, Willy, que no hay manera que Luis Abinader, yo en estos días me preguntaba qué fue lo que estudió, si fue, y me decían que es economista, pero la verdad es que no ha dado ningún dote de ser un buen economista, mucho menos un buen planificador de temas económicos. Muy bien, José, Willy, a propósito de lo que dice José de la Cruz, de cómo Danilo Medina logró gobernar y dejar de una manera u otra cierta estabilidad. Hemos visto, por ejemplo, que Luis Abinader, dentro de su ejercicio de gobierno en un mes, aparentemente se ha ido a caerle atrás a los pobres para ganar simpatía entre los pobres, pero a su vez entonces ha descuidado su base social que lo llevó al gobierno, que es la clase media. ¿Qué de cierto tiene todo esto? No, Luis Abinader no, ahora mismo, primero no necesita captar atención o simpatía porque no estamos en campaña política, ni tampoco ha dicho que se va a reelegir en apenas un mes de elección. O sea, Luis Abinader, esa secuencia que lleva es la secuencia de vida. Acercarse a los que menos pueden, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, líder y guía del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ir a aquellas casas donde verdaderamente necesite la mano amiga de la presidencia de la República. Con relación a la vinculación que me hace de la base del Partido Revolucionario Moderno, todos nosotros sabemos que llegará el momento donde esas personas que están exigiendo empleo a destiempo, diría yo, van a recibir su empleo. Ahora, el Estado no es el mismo Estado de hace 20 años atrás. Nosotros tenemos que organizarnos. Aquí hay instituciones que ameritan personas capacitadas y eso nosotros lo sabemos, eso nosotros lo entendemos. Y que si usted no tiene el perfil, aunque nos duele escucharlo, no podemos arriesgarnos. Willy, pero déjame decirte algo. Hay una voz populi dentro del PRM y es que cuando estaban buscando votos y haciendo campaña, no le pidieron currículum, que por qué le pidieron currículum ahora. Bueno, pero es que todo el mundo, aquí nadie es loco, la jara, aquí todo el mundo sabe que porque usted haga campaña, porque usted haga el 1 por 15, porque usted se mate, porque el PRM llegue, no es, usted con eso no consigue un mérito de ponerlo en un ejercicio técnico donde usted no tiene conocimiento. De hecho, el país necesita producir. Ahora, ¿con qué yo estoy de acuerdo? Con que sí se vaya resolviendo el problema de los compañeros, pero los compañeros tienen que entender, así como yo lo he entendido, que reorganizar este país no es cuestión de juego, ni es cuestión, como decía el mismo presidente Abinader, de un botín político, que usted pueda agarrar, ver, tú ponte aquí, ponte allí. Nosotros tenemos una caída del PIB, nosotros tenemos que cuidar que las recaudaciones y que el país ande por buen camino. ¿Para qué? Porque Luis Abinader lo ha dicho, él es el presidente de todos los dominicanos y los PRMistas vamos a aportar a esa coincidencia que tiene Luis de favorecer a los dominicanos desde alguna posición donde podamos servir a la nación. Entonces todo eso se lo viene vinculado y va a pasar porque, por ejemplo, hay instituciones que ayer yo estaba dando un compañero, canceló 800
compañeros que ya agotaron su procedimiento, no porque sean PLDistas, se van a cancelar porque perdieron, ok, pero ya agotaron su procedimiento. Entonces, esos empleos, ¿quién lo va a ocupar? Lo van a ocupar los PRMistas. Lo que pasa es que hay una situación ahora, cuando salen 2 o 3 hablando, se corre la voz y todo el mundo entiende que eso mismo que tú dices, que no me pidieron perfil, no me pidieron currículum, no me pidieron nada, ¿por qué me lo piden ahora? Bueno, porque ahora no estamos en campaña, ahora estamos dirigiendo a la nación dominicana y mañana todo eso que se está haciendo es para favorecer a su misma familia. José, finalmente ya, porque el tiempo en televisión es prácticamente corto, declaraciones juradas de bienes por millones de pesos, prácticamente nadie pobre, y muchos señalamientos al nuevo gobierno con familias específicas nombradas en el gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, ahí te iba a decir, yo no quiero entrarme en un debate con un partido, en un debate de tema interno, que es el Partido Revolucionario Moderno, que debe de definirlo, pero pues la capacidad parece que solamente la tiene la familia del entorno presidencial. Parece que el que estudió en la UAS o el que hizo campaña y levantó la bandera, pues no tiene la capacidad. Todo indica... No, pero déjame corregirte, mira él. Déjalo terminar, Willy, tú respondes ahora, déjalo terminar. No me quiero inmiscuir en tema interno de ningún partido, pero la verdad que admiro la capacidad que tiene la familia del entorno presidencial, porque solamente son los que están siendo beneficiarios. Ya los demás compañeritos de la base, pues que se esperen, pues mientras nombran 3 o 4 sobrinos, hijos, esposos, cuñados, nietos, cosas que se hartaron de criticar del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú me dices a mí que dejaron un país, ¿organizar qué? Pero tú me estabas diciendo que vamos a organizar, que vamos a quitar los directores distritales que eran por concurso, que ha sido un logro de muchos años de esta sociedad y del Partido de la Liberación Dominicana, y lo estamos organizando. ¿Tú crees que lo estamos organizando? Tú me dices a mí que ahora mismo el tema de educación se comenzó el año escolar sin ni siquiera tener un plan de lo que se va a hacer en el año escolar, cuando hubo un proceso de transición que bien se podía manejar ese proceso, y que lo que están inmiscuidos en quitar los directores distritales porque algunos fueron PLDistas, cosas que fueron por concurso, y hay muchos del PRM ahí. Tú me estás diciendo a mí que va a organizar un país donde se ha dejado un 911 que era impensable en la República Dominicana, una tanda extendida, cuando todos los niños te tienen a ti un lacto, cuando todos los caminos vecinales están arreglados, José, cuando tenemos... O sea, sí. ¿Qué es lo que estamos organizando? Finalmente... Lo que yo creo que el Partido Revolucionario Moderno está desorganizando este país, y mi pronóstico de lo que va a pasar a partir de enero es funesto para la República Dominicana si el presidente Luis Abinader no se enfoca a gobernar y dejar de estar de parlanchín. Sí, finalmente. ¿Y de qué país será que José está hablando? Yo sé que tú quieres responder, pero finalmente, para que podamos llevar el guión del programa, finalmente, aparentemente dentro de la mini reforma fiscal que se va a establecer para el presupuesto del año que viene, estamos diciendo que hay un impuesto a la transferencia de la tarjeta que grava los servicios digitales. La clase media está en vilo contra ese impuesto, Willy. ¿Qué se hará finalmente? Mira, todo eso hasta el momento, todo eso no tiene ninguna veracidad, todo eso hasta el momento. O sea, nosotros tenemos que esperar qué va a presentar el presidente de la República, porque lo que se presentó al Congreso no es una subida de impuestos, ni a la tarjeta, ni a nada. O sea, no se ha presentado todavía eso. No se ha presentado de manera formal. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pero vuelvo y te repito que hay una ley ahí que no se ha aplicado. Sí. El jueves pasado, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, le entregó formalmente a Alfredo Pacheco el anteproyecto de presupuesto. Claro. Pero cuando te hablo de que no hay nada tangible, es porque nosotros no tenemos un Congreso que son
personas que van ahí como estos burros, cuando le ponen la cosa ahí, los dólares. Sí, y eso lo que dijo el presidente, no, eso no es así, eso está en discusión. Y hasta que eso finalmente no se llegue a la conclusión válida, a la repetición de qué se va a presentar, usted no puede suponer que el presidente va a incrementar ese gravamen, ¿verdad?, de impuestos a su compra por internet, a la tarjeta, sí, a lo que fuese. Muy bien, ahora, José, hay que esperar. Pero sí te quiero decir algo, Lajara, que sé que el tiempo es corto. José está hablando como que estamos en un país fuera de República Dominicana. No es de República Dominicana que él está hablando. Y hablar de la propuesta que ha llevado el presidente. Ahí tenemos a Eileen Beltrán. Eileen Beltrán es una persona considerada muy cercana a Luis Abinader y así está puesto en el tren gubernamental. Está Franklin García Fermín, tu amigo, que es un ministro. Está Darío Castillo, está Cristian Sánchez. Yo te puedo mencionar muchísimas personas de la universidad que son del común a pie, que están en el tren gubernamental y que van a seguir llegando otros más. Muy bien. José, 30 segundos para que no nos corten. Tu opinión sobre el impuesto a los servicios digitales. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de que Willy no esté de acuerdo con eso, que lo acaba de decir, porque cuando él dice que el presidente no lo va a aceptar o hay oportunidades que no lo acepte, cuando ya obviamente te confieso lo que dijo Lajara, ya ese proyecto está en el Congreso. Un presupuesto, dicho sea de paso, en medio de una pandemia que es mayor al presupuesto del año anterior. O sea, por eso es que yo digo, no sé la verdad quién económicamente está asesorando al presidente. Cuando en medio de una pandemia hay una lógica elemental, un presupuesto mayor al del año anterior y tú me estás diciendo a mí que tú estás eliminando instituciones o fusionando instituciones para recaudar fondos. Entonces yo la verdad que no entiendo. Eso es una aberración. José de la Cruz, en medio de una pandemia, en medio de una pandemia, tú me estás poniendo un impuesto a la compra que tú hagas, pero tú le estás poniendo impuesto también al sueldo de Navidad. Se nos acabó el tiempo, señores. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Willy Pérez. Muchísimas gracias, José de la Cruz, por estar con nosotros en este pequeño debate, pequeño panel que hemos establecido. Ojalá que esto podamos seguirlo haciendo con más frecuencia y que podamos traer muchos jóvenes de diferentes partidos, también de la sociedad civil, que se enfrente cara a cara a ofrecer sus ideas y que la población valore quién tiene o no tiene la razón en todo esto. A ustedes muchísimas gracias y hacemos una pequeña pausa y regresamos entonces con el programa. Wow. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Wow. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas o en la entrevista. En el día de hoy tenemos con nosotros al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo, el buen amigo Jorge Báez. Jorge Báez, bienvenido. Muchas gracias, Lajara. Un placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes y con su gran público que le sigue siempre. Jorge, un placer para nosotros siempre tenerte con nosotros en Al Filo. Recuerdo tu participación en Al Filo hace alrededor de 1 o 2 años y tus pronósticos financieros fueron acertados. Jorge, ¿cómo anda hoy entonces la economía dominicana a propósito de este tema del COVID y la situación mundial que está hoy, que nos azota? Claro. Fíjate, a nivel mundial, como decías, estamos siendo embatidos por un fenómeno mundial, una pandemia que ha dejado estragos en muchos mercados y la República Dominicana no ha sido excepción. Estamos siendo golpeados, ya nuestra economía estaba basada en esa economía sin chimenea, con el turismo, que ha sido uno de los rubros que se golpeó tan fuerte. También el sector servicios
Estos servicios han visto decaer, se han quebrado muchas empresas, han cerrado otras y lógicamente también algunas han reducido a la mínima expresión sus actividades. Nos espera, lógicamente, un futuro que hay que estar caminándolo muy, muy cautelosamente para evitar que los estragos sean mayores. Jorge, entonces tú estás diciendo que República Dominicana es parte de la industria sin chimenea, ¿verdad? Que es la famosa economía de servicio que se conoce en el mundo y que muchos países como Francia, España y otros países en base a turismo han logrado tener economías estables. Pero me dice que también hay muchas empresas quebrando. ¿Cuál es la realidad de las empresas, de las pymes, principalmente aquí en la ciudad capital en el día de hoy, según tu experiencia y conocimiento? Las pymes han sido de las más golpeadas. Nuestra economía tiene un componente importantísimo de la economía informal. Y esa economía informal con micro y MIPYMES se ha visto muy afectada. Esas empresas familiares que dependían del día a día se han visto en muchos casos, es lo que yo mencionaba, se han visto desaparecer. Otro elemento es que la dinámica comercial normal que hemos visto ha cambiado drásticamente. Empresas que tenían futuros promisorios han visto cambiar totalmente ese futuro. Por ejemplo, la industria del entretenimiento está detenida hace mucho tiempo y no se vislumbra que en el corto plazo pueda mejorar del todo. Claro, hay algunas empresas que se han reinventado y se necesitan incentivos gubernamentales, incentivos oficiales para que muchos de los sectores de la economía que están detenidos puedan resurgir y puedan incluso sostenerse. ¿Y no se ve entonces como una contradicción hoy promover incentivos fiscales para las pymes inclusive, cuando el gobierno lo que anda buscando, ¿dónde recaudar un peso? O sea, te voy a dar facilidades para que no me pague cuando yo necesito que tú me pagues. ¿Cuál de las dos cosas es la útil hoy? Mira, indefectiblemente el Estado dominicano tiene un gran reto, puesto que cuando se habla de ingresos en el Estado, vienen precisamente de los impuestos, vienen precisamente de las actividades de recaudación que hace el Estado, pero no podemos olvidar que hay un componente social importante y la economía solidaria de la cual se hablaba y también la programación de actividades de las que nosotros tenemos que hacer uso, porque es cierto que hay un presupuesto, pero ese presupuesto se nutre primero de los ingresos y luego entonces de esa ley de gastos que tiene que haber. Y Lajara, es imposible forjar un país sin atender a su gente. Hoy día es cierto que los incentivos fiscales tienen que ser una realidad y se habló tanto el año pasado y este año también a principios de un pacto fiscal que tiene que ser una realidad, pero no sobre la base de imponer impuestos, sino también de racionalizar el gasto y de ver cómo se va a invertir en cuáles sectores, que tienen que haber prioridades. Sí, tú dices entonces, Jorge, que es necesario algún tipo de pacto fiscal, pero ahora mismo hay una mini reforma fiscal para este tema ahora del presupuesto del año 2021. ¿Cómo se manejaría esto? Mira, el escenario ha cambiado. Lo que veíamos como un pacto fiscal para que un presupuesto como al que nos exponemos ahora de más de 1 billón de pesos, estamos frente a una realidad, y es que ese pacto ya no es un pacto como tal, es un compromiso en el cual la organización debe de venir primero de ver de dónde se va a recaudar, y esa recaudación no puede venir en detrimento de las empresas que están surgiendo, no puede venir en detrimento de las que están establecidas, sino que tiene que ser un compromiso para que esas empresas se les atienda, pero que también el Estado pueda sobrevivir. Mira, veo que en el planteamiento del nuevo presupuesto general de la Nación se está presupuestando un déficit para el gobierno central de un 3% del PIB. Sí. ¿Cómo se va a hacer el gobierno entonces para financiar este déficit de un 3% del PIB? Estamos diciendo que son más de 150 mil millones de pesos. Claro, el tema es difícil, Lajara. Se está hablando de un pronóstico de presupuesto en el cual se ingrese al Estado por recaudaciones 750 mil millones. Pero entonces hay un presupuesto que lo tenemos de 1.038.000 millones de pesos. Hay real y efectivamente
no un problema planteado, porque lógicamente el Estado tendrá otras formas de las cuales manejar. Yo había hablado de una reestructuración del gasto público. Hay que hacer más inteligente el gasto, la inversión. Y lógicamente saber que en el momento en el que estamos, todo el mundo debe de poner de su lado. Por ejemplo, el Estado Dominicano tendrá el gran reto de cómo recaudar sus impuestos, no desfallecer en ese plano, porque recuerda, como yo decía, es un presupuesto de ingresos y una ley de gasto público. O sea, una vez esas partidas están establecidas, es una ley a la cual hay que respetar y hay que buscarle la solución. Obviamente, tenemos que invertir en aquellos elementos, hay que dividir esa inversión en la parte social. Sí, Jorge, una pregunta. Sí. Veo aquí en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso, se está hablando para el 2021 de la ampliación de la línea del metro. ¿Eso es una prioridad para el gobierno dominicano, la ampliación del metro en medio de una crisis económica? Muy buena pregunta. Lo que sucede es que eso es una promesa de campaña y entonces, siendo una promesa de campaña, está en el presupuesto. Tú puedes estar seguro, Lajara, que es lo que nosotros aspiramos. Muchos de la población aspira a que se atienda el sector salud, se atienda el sector de reactivación económica, se atienda el sector educación y luego entonces esos elementos que van adicionales se puedan ir atendiendo, pero no es prioridad en este momento. Y creo que el presidente tiene claro algunas prioridades por las últimas demostraciones que ha dado en las alocuciones que ha tenido. Sí, Jorge, una pregunta que se hacen muchas personas común y corriente. Sí. Ejemplo, ¿por qué si los ingresos serán por 700,000 millones de pesos y tú sabes que tú puedes garantizar esos ingresos y es un buen presupuesto, por qué hay que hacer el presupuesto nacional por unos 1.000 millones, por unos 1.000 millones de pesos y buscar entonces prestados más de 300,000 o 400,000 pesos? ¿Por qué hacer eso? Sí, para nadie es un secreto que el financiamiento es una realidad y en nuestro país obviamente ha sido un tema de conversación durante mucho tiempo. Nos atrevemos a decir que la macroeconomía ha estado saludable en los últimos años y eso nos proyecta hacia el exterior como un país muy atractivo para hacer cuestiones de préstamos y entrar en negociaciones con bonos, etcétera, etcétera, como los que se han colocado recientemente y se colocaron rapidísimo. No por un desempeño importante y correcto del gobierno que acababa de entrar, sino porque ya la República Dominicana tiene mucho de buena política, de buen caminar, buena y de buen nombre. Buena reputación económica. Correcto, la reputación internacional. Eso es importante y debemos de darnos cuenta de que si es una realidad, ya los mercados internacionales hace rato que están en línea, en fila, para prestarle a estados como el nuestro, que ha tenido un desempeño interesante durante los últimos 10 años, en los cuales hemos crecido indefectiblemente. Eso es algo que nos hace atractivos. A propósito de tu señalamiento sobre el tema de la colocación de los bonos, estamos viendo que se tomaron 3.800 millones de dólares en el primer mes de gobierno y ahora esta semana 500 adicionales. Estamos diciendo que son alrededor de unos 4.300 millones de dólares. Si tú lo traduces, estamos diciendo que serían unos 97 millones de dólares diarios, o unos 5.000 y pico de millones. No representa este préstamo un nivel de rapidez de endeudamiento, diría yo, jamás o nunca alcanzado por un gobierno como tan rápido, tan endeudado. Mira, llama la atención, lógicamente, el hecho de que se tome prestado rápido y que se tome prestado montos tan altos. Pero debemos de ser justos y saber que nuestro país tiene unos compromisos ineludibles, rápido, y hay que ver. Nosotros hablamos por tendencia siempre y por cómo vienen las cosas. Entonces, esa tendencia, ojalá, no sea la marca de cómo se van a manejar en el país
los Sí. préstamos Tú sabes lo y que el pasa, endeudamiento. Jorge, para que no lo a sea. propósito, es que hay mucho cuestionamiento referente a si era necesario tomar tanto dinero prestado en tan solo un mes, porque cuando tú vas y buscas la deuda general de la nación o la deuda externa, prácticamente esos 4.300 millones de dólares que se han tomado en tan solo un mes, estamos diciendo que representa alrededor del 10 al 12% de la deuda. Entonces, si tú logras aumentar el 10% de la deuda en tan solo un mes, nuestra 30 días. pregunta a nosotros, ciudadanos, es ¿de cuánto será el endeudamiento en estos 4 años? No sé cómo tú lo ves. Yo decía, y lo debo de repetir, nosotros esperamos que esa no sea la tendencia y que esa no sea la praxis del gobierno. Estamos dando un voto de confianza a la situación, a la pandemia y a los programas sociales que tienen que mantenerse. Se ha hablado de que se van a mantener hasta ahora, hasta diciembre. Y además se han incluido otros programas como el de los estudiantes, que entendemos que presiona un poco al gobierno, pero hacemos votos para que eso no sea la tendencia del gobierno en la parte de préstamos, sobre todo porque se había dicho y teníamos la tranquilidad de que se había dicho de que la carrera de préstamo era muy grande, entonces no podemos venir a hacerla mucho más grande todavía. Creo que sí, Jorge, hay un tema que está en boga. Prácticamente el viernes pasado, el jueves pasado, se dio a conocer la información de que los servicios digitales serían grabados desde el Estado en una mini reforma fiscal. Yo quiero que tú me hables sobre todo eso, pero luego que hagamos una pequeña pausa, cumplimos con algunos compromisos comerciales y ya regresamos para ver qué es lo que está pasando, porque las redes sociales están quemando con ese tema. Pausamos. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Wow. Aparentemente, o bueno, no aparente, es un hecho que el gobierno ha decidido en el nuevo presupuesto general de la nación incluir una pequeña reforma fiscal y con esto está grabando con un 3% todos los servicios digitales o las transacciones que se hagan con pago en dólares. ¿Cuál es la realidad de todo esto, Jorge? Mira, nosotros hemos visto, quizás con preocupación, que hay elementos que se están integrando a esta propuesta, a este proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, pero obviamente tenemos que seguir analizándolo porque, como decíamos hace un momentito, es un proyecto que se está presentando. Nosotros habíamos criticado en ocasiones anteriores que se había querido gravar algunos rubros, algunas compras, algunas actividades que no eran necesarias a nuestro parecer y que entendemos que la población debe de estar vigilante para que cosas que habían sido ya superadas no puedan entonces echar hacia detrás. Claro, debo de mencionar que el tema del presupuesto y de lo que se está proponiendo, ahí se habló también de gravar el sueldo número 13 y algunas cosas que nosotros entendemos que deben de ser revisadas con detenimiento, porque esto es un proyecto de presupuesto. Vamos a ver que se discuta ampliamente y que cosas como esa, donde la población a veces tiene un escape en compras, en transacciones digitales, en compras por internet, no sean grabadas en detrimento de la gente, del público. Pero una pregunta, ¿y no sería eso prácticamente un abuso a esa clase media que tanto promovió o que hizo? Vamos a ser sinceros, políticamente la clase media fue quien llevó al gobierno de Luis Abinader a gobernar. ¿No sería como una desconsideración a esa clase media? Porque aparentemente todos los impuestos que se están poniendo hoy van gravando la calidad de vida, van para disminuir la calidad de vida de la clase media. Nosotros estamos dispuestos, primero desde la plataforma universitaria, nosotros invitamos a que se llamen a universidades, a instituciones, a gremios,
para que se haga una mesa de discusión y para que también se hagan vistas públicas, porque hay elementos que se pueden ponderar y otros que son sencillamente innecesarios. Por eso es importante que uno se vaya haciendo las cuestiones. Nosotros, y esto fue precisamente este jueves en la noche, hace un par de días que se presentó este proyecto y ya lo estamos estudiando. Tenemos bastantes alumnos y también nosotros mismos estudiando las diferentes partidas en las cuales se han hecho cambios, y puedes estar seguro, Lajara, de que son elementos que no nos van a dejar Jorge, sencillamente pasar así desapercibidos. expertos en la materia o especialistas en la materia ponen el siguiente ejemplo, que usted nunca ha visto que una actividad que se realice en Miami, Nueva York le cobre impuestos. Entonces, llámese en este caso que los servicios digitales, llámese Netflix, llámese YouTube o Spotify o Uber, que son transnacionales en este caso, cuya matriz la mayoría están en Palo Alto, California, que cómo es posible que una actividad que se genere en Estados Unidos, que le vayan a cobrar impuestos aquí y que no obstante de cobrar impuestos aquí se lo cobren al contribuyente. Sí, Lajara, es importante resaltar que este fue un tema que ya se había discutido recientemente en los meses pasados y de que había estado pendiente esa discusión, y yo creo sinceramente que estamos más que disponibles para profundizar en esa discusión. No es correcto, lógicamente, como es lógico, hay que verlo desde diferentes esferas, pero no es correcto que se tomen atribuciones y se impongan. Una sociedad ya no es la misma, la República Dominicana. Hay que hablar, hay que hacer consenso, hay que hacer incluso vistas en las cuales la gente sepa, conozca y acepte, no por imposición, sino por razonamiento. Pero yo recuerdo que en el presupuesto del 2019, me parece, el PLD intentó, Sí. y no creo que fue para todos los servicios digitales, ni tampoco era a través de la tarjeta de crédito. Estaba buscando era grabar las compras a través de los couriers, y eso prácticamente tuvieron que darle para atrás, porque se armó todo un escándalo. Claro, ahora los servicios digitales que están tan en boga, lo que sucede es que para las instituciones de recaudación, lo que es popular, lo que es visto, lo que es muy, muy, muy utilizado, es precisamente el rubro que resulta atractivo para ser grabado. En aquel momento, las compras por internet eran el boom, pero había un elemento de evasión que hay que reconocerlo en algunos segmentos, que lo que se hizo fue entonces poner el coto a eso, poner cierta reforma. Sí, y también se fueron poniendo los courier ahora, tienen un número para cada comprador, entonces para los usuarios. Entonces, eso fue alineando el problema, allanándolo. Lo mismo tendrá que pasar con los servicios digitales. No necesariamente tenemos que irnos a la última de las soluciones, que es grabarlo todo y afectar a la población. No, hay que reconocer que hay otros métodos, otras vías, otras formas de poder analizar las cosas y lógicamente ponerlas en su contexto. Jorge, 7% del PIB son exenciones fiscales a ricos y empresarios. ¿Por qué no primero entonces desmontar esas exenciones fiscales que tienen esas empresas que son ricos antes de grabar a la clase media que está cada día más empobrecida? Excelente que lo digas. De ahí la idea de que un pacto fiscal no es una realidad que está lejos de ser ponderada. El pacto fiscal no es para imponer impuestos, no es para sumar impuestos, es para revisar las exenciones de impuestos que hay y también para mejorar la calidad del gasto. Los pactos fiscales que tienen que ver con sentar en la mesa de negociación a varias instituciones, a varios sectores, van a dar respuesta precisamente a cuestiones como esa. Hay sectores de la población que están exentos, pero también hay algunos otros que no están exentos, pero que no retribuyen al Estado ni el 20% de lo que deberían estar retribuyendo y que no van en detrimento de la población. Hay instituciones incluso, fruto de ley, como las prestadoras de servicios de salud y las AFP y todo eso, que hay que revisar cómo está la composición de sus ganancias y cómo se están invirtiendo realmente. Aquí hay que revisar muchas cosas. Entonces, de lo que se trata es
no ir a afectar a un grupito, no dejar a otro tranquilo, sino de revisar todo. Jorge, ¿tú no crees que en este ¿No? país tenemos un tema de falta de creatividad para cobrar impuestos? Te voy a decir por qué. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él tiene un chimi aquí en la ciudad capital, pero él vende 10,000 a 15,000 pesos diarios, venden ese chimi. Estamos diciendo que él en un mes se está ganando alrededor de 150,000 pesos y no paga un solo peso de impuestos. Pero sin embargo, un empleado común y corriente que gana 35,000 pesitos tiene un gravamen de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿por qué grabar a una persona que gana 35,000 pesos y no se graba al que se está ganando 150,000 pesos? Aquí no hay como una dicotomía a la hora de poner impuestos. Lara, el problema básico es reorganizar y, lógicamente, la economía cuando es informal pasan cosas como esa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con querer empezar a grabar a aquellos comerciantes informales que están buscando el dinero, que están trabajando y que están generando recursos, porque no necesariamente grabándolos a ellos de la forma en la que se está haciendo, es que vamos a poder salir adelante. Hay muchos que están trabajando y que hay que garantizar sus condiciones de trabajo e ir también hacia aquellos que están trabajando ya formalizados. Mira, los comprobantes fiscales, por ejemplo, Sí. Ayudaron muchísimo a que se estabilizara muchas variaciones que había en esa parte. Pero tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que tener más creatividad fiscal, tenemos que tener más formalidad. Mientras la población vaya formalizando su trabajo, la parte impositiva irá formalizando. Jorge, pronóstico de la economía dominicana para el año 2021. No podemos engañarnos, será un año muy difícil porque el trabajo se ha escaseado y lógicamente hay que dinamizar la economía. Nuestro pronóstico, si bien no es negativo, es reservado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está frente a pudiéramos decir, a un reto inmenso de poder lograr el pronóstico de recaudación que tiene. Pero si por un lado el sector privado no está a la altura de las expectativas, ese pronóstico de recaudación estará difícil. Nosotros entendemos que es un año en el cual la gente tiene que reinventarse, el sector público tiene que hacer apoyo tangible, crear programas, no de asistencialismo, Jara, nada más, o digo no nada más, sino no de asistencialismo por hacerlo, sino que hay que crear programas para incentivo de las MIPYMES, de las micro, pequeña y mediana empresa, y sobre todo trabajar para que el gran sector de la población que necesita salud, que necesita educación y que necesita alimento, no quede a la deriva a su suerte. Jorge, finalmente, ¿están las condiciones dadas entonces para una reforma fiscal en el año 2021, ya que es evidente que tendremos algún tipo de crisis? Yo prefiero llamarle más que reforma fiscal, un pacto fiscal que tenemos pendiente hace más de 2 años. Tenemos que sentarnos y darnos cuenta que como van las cosas no necesariamente es lo mejor. La organización es la madre del éxito y el que no planifica está planificando fracasar. Por eso es importante que planifiquemos bien cómo hacerlo para que logramos salir todos adelante. Se dice que, bueno, no que se dice, la ley general de la Estrategia Nacional de Desarrollo indica que para esta fecha era obligatorio ya la realización de un pacto fiscal. Ahora bien, claro, Jorge, quien hace un pacto fiscal regularmente o políticamente lleva la culpa o lleva el peso de gravar al pueblo. ¿Resiste un gobierno como el de Abinader, que ha comenzado con tantos entuertos por temas diversos que no vienen al caso, una reforma fiscal en estos momentos? Resiste un pacto fiscal para la reorganización, la identificación de factores para hacer más inteligente el gasto. Resiste un pacto fiscal para que sentemos en la mesa de negociación aquellos sectores que ameritan y que pueden modificar su carga impositiva. Resiste un pacto fiscal para que podamos sincerizar algunos elementos de la economía que no han estado llevándose de la mejor manera, y también para que sectores eléctricos, sectores de producción, sectores del turismo, sectores
de muchas áreas puedan ser beneficiados sin necesidad de gravar al pueblo pura y simplemente con impuestos. Es que hemos tenido, lamentablemente, la costumbre de que las reformas fiscales han sido solamente para gravar al pueblo, golpearlo y obtener más dinero de ellos. Jorge, finalmente ya, bueno, finalmente por segunda vez, ¿cuál es tu opinión sobre la posible privatización o venta de Punta Catalina? No, entendemos que así como se habló en su momento, que era una bola, gracias a Dios, de privatizar los sectores como el del metro, el transporte público y como el del Instituto del Cáncer. Del Hospital del Cáncer. Esperamos, Lajara, sinceramente, que esto sea también una idea de alguien que ha lanzado al mercado para ponernos a discutir sobre el tema. Entiendo que si se ha vendido y se ha tenido una gran inversión, una tremenda inversión en ese sector, el pueblo dominicano es que tiene que sacarle provecho a esa inversión. Tenemos que revisar muy bien. Sí, Punta Catalina está dejando diario al Estado 97 millones de pesos diarios, 1.6 millones de dólares diarios en ganancias. ¿Es lógico vender una empresa así que da en beneficio 2.000 y pico de millones de pesos en un mes? Tenemos que dejar de pensar como empresarios en algunos sectores. Claro, si está dando resultados, si está dando beneficios, entonces vendemos. Imposible. El pueblo dominicano es quien tiene que hacer el usufructo de las cosas que han salido bien. Y si esa planta está generando beneficios, los beneficios tienen que ir al pueblo. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señores, ustedes no se vayan. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Wow. Muchísimas gracias, amables televidentes, por quedarse con nosotros toda una hora en este su espacio al filo. Esperando que haya sido de su agrado y que la próxima semana estén a las 11 en puntito con nosotros para otra entrega de Al Filo. Hasta la próxima. Wow.